El dato de la inflación en la eurozona y también en España de agosto fue razonablemente bueno. En el conjunto de la eurozona el IPC aumentó un 2,2% interanual y en España, muy parecido, aumentó un 2,3%. Si uno mira los distintos grupos de productos que componen el IPC, uno se encuentra, por ejemplo, que la ropa aumentó 0,7% en todo el año, o sea, con respecto a agosto del 2023, que los muebles y artículos del hogar subieron solo 0,5%, que tanto transporte como comunicaciones ha caído un poco el precio. En el caso de transporte es porque el precio de los productos energéticos bajó 1,5%. Digamos, también está aumentando a menor ritmo los alimentos, aumentaron 2,5%. Pensemos que en septiembre del año pasado y en agosto y septiembre del año pasado crecían al 10,5%. Entonces de 10,5 bajar a 2,5 es algo que está bien. Como, digamos, el dato parece sugerir que ya hemos vuelto a la normalidad y a caballo de ese resultado el Banco Central Europeo decidió bajar los tipos de interés, es como que el mensaje que se intenta transmitir es, bueno, ya pasó lo peor, ya está el tema resuelto, además encima bajan los tipos de interés, bajan las hipotecas, a vivir. Y a mí me parece que esa idea es un error. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar qué es lo que nos trajo hasta aquí. Y lo que nos trajo hasta aquí, es decir, este brote inflacionario que duró al menos 3 años, porque digamos, hasta volver a tener una tasa de inflación civilizada pasaron 3 años, y tampoco es que la tengamos garantizada para el futuro, porque el propio Banco Central Europeo dice que hacia final de año el IPC va a repuntar un poco más, pero digamos, aún suponiendo que va a estar más o menos en estos niveles, ¿por qué llegamos a esta crisis inflacionaria? Y llegamos porque el Banco Central Europeo emitió una cantidad de dinero, digamos, inconmensurable. Y como la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, en el sentido de una emisión de dinero, una oferta de dinero mayor que la demanda, se genera inflación. Entonces, el Banco Central Europeo se presenta como que es el defensor nuestro frente a la inflación, cuando en realidad es el culpable de haber creado la inflación porque es el único que puede emitir dinero. Mientras nosotros sigamos con este mismo esquema de política monetaria, donde un grupo de tecnócratas decide el tipo de interés y la cantidad de dinero que emite, el riesgo de tener nuevas crisis inflacionarias va a estar siempre presente. Mucho más porque el Banco Central Europeo, digamos, ya no podemos pensar que es una institución independiente. El ex ministro Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, ya participó en la reunión del Banco Central Europeo y lejos de criticarlo por su, digamos, que acaba la semana pasada era ministro y ahora está en el Banco Central Europeo, lejos de criticarlo por su falta de independencia política, lo recibieron con los brazos abiertos. Pero eso es, además de que lo que hizo el Banco Central Europeo durante los últimos años fue comprar cantidades increíbles que se miden en billones. Billones, es decir, un 1 y luego 12 ceros de títulos de los gobiernos, por lo que financió y alentó el incremento del gasto público y alentó digamos, el descontrol de las cuentas públicas. Entonces, el esquema de política monetaria sigue siendo el mismo. Por lo tanto, ¿qué garantía tenemos que a futuro no vaya a pasar lo mismo? Ninguna. Mi mensaje es, ojo, que haya bajado la inflación, genial. Que bajen los tipos de interés, ponele que también. Pero no nos olvidemos que este es el mismo esquema que nos creó el problema inflacionario y el problema del gasto público y el exceso de deuda pública, porque no se hubiera podido gastar tanto y aumentar tanto la deuda pública si no hubiese sido por esa política del Banco Central Europeo de compras masivas de títulos públicos. El Banco Central Europeo bajó los tipos de interés y, sorprendentemente, en casi todos los medios pusieron que el tipo de interés había bajado 0,25 puntos porcentuales, es decir, 25 puntos base. En realidad, el descenso fue de 60 puntos base. Fue un recorte muy agresivo. ¿Cómo se explica esta confusión? Resulta que el Banco Central Europeo, cuando decimos fija los tipos de interés, está fijando 3 tipos de interés al mismo tiempo. Uno es
el tipo de depósitos. Es decir, si un banco comercial tiene exceso de reservas, las puede depositar en el Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo le paga un determinado interés. Luego está lo que llaman el tipo principal de operaciones de refinanciación, que todas las semanas el Banco Central organiza unas subastas y los bancos que necesitan dinero van y le piden dinero a cambio de una garantía en la forma de títulos públicos. Es decir, el banco comercial entrega unos títulos públicos y el Banco Central Europeo les da el dinero. Luego del plazo del préstamo, eso se revierte. Es decir, el Banco Central Europeo devuelve los títulos públicos y el banco comercial devuelve el dinero. Y en tercer lugar, hay otro tipo también para préstamos del Banco Central Europeo hacia los bancos comerciales, que es para pedir prestado de un día para el otro, y es un tipo un poquito más alto. Hasta ahora, entre el tipo de depósito y el tipo principal de operaciones de refinanciación, había un diferencial de 50 puntos base, es decir, 0,5%. Y luego, entre el tipo principal y el otro tipo de préstamos, había un diferencial de 25 puntos base, es decir, 0,25%. Ya en marzo, el Banco Central Europeo avisó que a partir de septiembre eso iba a cambiar, que iban a acotar, a reducir la diferencia entre unos tipos y otros. ¿Por qué? Porque ese diferencial entre el tipo de depósito y el tipo principal de operaciones de refinanciación, que era de 0,5%, hacía, desde el punto de vista del Banco Central Europeo, demasiado volátil los tipos del mercado monetario. Entonces, para reducir esa volatilidad, dijeron, mira, en adelante, ese diferencial lo vamos a reducir de 50 puntos base a 15. Y en cambio, el otro diferencial entre el tipo principal de refinanciación y el otro tipo para préstamos se mantiene en 25 puntos base. Hasta ahora, el Banco Central Europeo anunciaba las subidas o bajadas de tipo de interés con referencia al tipo principal de operaciones de refinanciación. Entonces, cuando te decía, vamos a subir el tipo de interés 25 puntos base, es que, por ejemplo, ese tipo principal de refinanciación pasaba de 4 a 4,25%, por ejemplo. Lo que cambió es que a partir de ahora, el anuncio de subida o bajada de tipos lo hace con referencia al tipo de depósitos. Entonces, ¿qué pasa? El tipo de depósitos era 3,75%. Y entonces ellos dijeron ahora, vamos a reducir el tipo de interés 0,25%. Entonces el tipo de depósito pasa de 3,75 a 3,50. Bien. Pero ya te habían dicho en marzo que a partir de septiembre iba a cambiar el diferencial. Y entonces el diferencial, que era de 50 puntos base, con relación al tipo principal de operaciones de refinanciación, se reducía a 15, pasaba de 50 a 15 puntos base. Por lo tanto, ese tipo principal de operaciones de refinanciación, que es el más importante de todos, cayó de 4,25 a 3,65. Por lo tanto, es una reducción de 60 puntos base, es una reducción muy importante, una reducción muy fuerte. Por eso es que el Euribor dio una caída importante y los tipos de corto plazo también. Entonces, yo no puedo entender cómo grandes medios de comunicación han titulado reduce 0,25. No reduce 0,25, reduce 0,60. Es una reducción muy fuerte. Ahora, ¿nos tenemos que poner contentos de esa reducción que se ha sido más fuerte? Evidentemente, si tú tienes una hipoteca a tipo variable, esto te viene genial. Ahora, si nos tenemos que poner contentos o no, solo Dios sabe, porque como ya te he explicado varias veces, el tipo de interés es algo dinámico que tiene que ver con la preferencia temporal de los agentes económicos, y entonces el juego de la política monetaria consiste en tratar de adivinar cuál es el tipo de interés correcto, cosa que nunca aciertan, y por lo tanto, nunca aciertan porque es imposible acertar, porque es algo dinámico que cambia permanentemente. Y entonces, de esa diferencia que hay entre el tipo de interés que pone el Banco Central Europeo y el tipo de interés
verdadero, digamos, pero que no sabemos cuál es, si la diferencia es muy grande, eso es lo que genera las crisis económicas y los ciclos recurrentes de auge y estallido. Como no sabemos cuál es el tipo de interés libre, no te puedo decir si es una decisión acertada o no. Entonces, esta gente simplemente está en este esquema que, como te digo, es el que nos ha traído hasta aquí, que nos ha generado una crisis inflacionaria, que nos ha generado varias crisis, y una política monetaria que a la gente, a los que ahorran en euros, le ha costado muchísimo dinero, porque la inflación acumulada en los últimos 3 años fue de más del 17% en el conjunto de la eurozona. Entonces, si tú tenías un dinero en cuenta corriente, ese dinero ahora vale un 17% menos. Si tú le habías prestado dinero a alguien y no tenía una cláusula de ajuste por inflación, tú vas a recibir un 17% menos de lo que prestaste. Por lo tanto, esta política monetaria, al generar esa inflación desorbitada, nos empobreció un poco a todos. Entonces es verdaderamente un esquema lamentable y a mí por eso me llama tanto la atención que nadie plantee el cambio, es decir, cómo podemos seguir con esto que nos ha provocado y nos seguirá provocando tantos problemas. Siguiendo con la Unión Europea, se presentó el otro día el informe de Mario Draghi sobre la productividad. Recordarás que hace unos meses se presentó el informe Letta de Enrico Letta, que hablaba del mercado único y básicamente era una receta empobrecedora porque llamaba básicamente a más intervencionismo y centralización en la Unión Europea. Ahora Mario Draghi presenta un informe sobre el futuro de la productividad en Europa. Y a mí realmente lo que yo no estoy de acuerdo es con el enfoque general. La verdad es que es un informe que invita a Europa a prepararse para la guerra. Sea guerra comercial o incluso sea guerra bélica. Porque también llama a la mayor y mejor producción de armas en Europa. Y a mí no me gusta ni lo uno ni lo otro. Se plantea digamos que Europa se tiene que preparar para competir contra Estados Unidos y contra China, porque si no va a perder el tren de la innovación y las tecnologías. Pero eso no es el objetivo de la Unión Europea. No es el objetivo de ningún gobierno preparar a la gente para ninguna competencia. Lo que nos interesa a nosotros es vivir bien, vivir en paz, en un lugar estable y seguro. Y eso no tiene nada que ver con competir con China o con Estados Unidos. Es más, los problemas que tenemos, o gran parte de los problemas que tenemos, son por las políticas equivocadas de la Unión Europea. Lo que te acabo de comentar de la crisis inflacionaria es por la emisión descontrolada de dinero de la Unión Europea. El otro problema que tenemos en Europa, que es el alto costo de la energía eléctrica, que cuesta casi el triple que en Estados Unidos y casi el doble que en China, es porque a un grupo de euroburócratas eco-friendly se les ocurrió que aquí teníamos que ser los campeones del mundo en ecologismo. Y entonces dijeron que no había que tener más energía nuclear, que toda la energía tiene que ser eólica, etcétera, etcétera. Y encima, con la excusa de la invasión de Rusia a una parte de Ucrania, quisieron forzar dejar de usar gas para pasar a usar energías renovables. Entonces todo eso resulta en un empobrecimiento generalizado porque hay industrias que dejan de ser viables, hay empresas que no pueden avanzar, hay empleos que se dejan de crear y todos son problemas creados por el dirigismo y el intervencionismo de la Unión Europea. Ahora viene un informe de una persona, yo te hubiera dicho razonable como Mario Draghi, y viene a que la Unión Europea redoble todo. Dice, no, nos tenemos que preparar porque no puede ser que estemos en una posición de debilidad frente a Estados Unidos y frente a China. Tenemos que tener autonomía estratégica, es decir, encerrarnos, comerciar menos para no depender de nadie. Y al mismo tiempo pretende que se incremente la producción armamentística en la Unión Europea. A mí lo que me gusta del comercio internacional es que es el mayor promotor de paz que hay entre los pueblos. Porque si tú comercias muchísimo con Finlandia, por decir cualquier cosa, lo último que te interesa es tener un conflicto con Finlandia.
Entonces, si tú comercias mucho con China, lo último que te interesa es tener un conflicto con China. Pero si tú dejas de comerciar con China y además tú produces muchas armas, o sea, esa es la invitación a tener un conflicto. Y lo último que nos interesa a los europeos es tener ningún conflicto. Nosotros queremos vivir en paz. Y de hecho para eso se creó la Unión Europea, para que no hubiera más guerras entre Francia y Alemania. Entonces toda esta gente está olvidando el espíritu fundacional de la Unión Europea. Nuestro objetivo no es ni competir con China, ni con Estados Unidos, ni tener un conflicto con nadie, sino vivir en paz y en libertad. De la misma manera, este objetivo que plantea Draghi de digitalizar, pero digitalizar ¿en qué medida y por qué? Digamos, si una empresa necesita digitalizar, tomará las medidas oportunas para que su negocio marche bien. Si un gobierno tiene unos equipos informáticos que son un desastre y trabaja mal, pues ese gobierno tendrá que tomar las medidas. Pero, ¿qué es eso de digitalizar un continente entero? O sea, ¿en qué medida? O sea, que las necesidades de digitalización de Lituania son las mismas que las de Portugal. O sea, a mí me parece ridículo el solo hecho incluso de plantearlo. Y el problema mayor de todo esto es que Draghi no tiene mejor idea que proponer que la Unión Europea gaste 800.000 millones de euros por año para invertir en todo este tipo de cosas. Y entonces dice, bueno, claro, evidentemente no sería todo gasto público, también habría gasto privado, pero dice, ¿cómo lo vamos a financiar? Lo vamos a financiar emitiendo deuda europea. O sea, la deuda pública en los países de la eurozona es del 90% del PIB, cuando en teoría se firmó un acuerdo para que la deuda no pasara del 60%. Y resulta que cuando te estás excediendo, te pasaste 4 pueblos con la deuda pública, viene un tipo y dice, vamos a emitir deuda pública a ritmo de 800.000 millones de euros por año. Es demencial. Pero todo además, fíjate una cosa, los malditos fondos europeos que sirvieron para hacer malas inversiones en los determinados sectores que le gustan a los euroburócratas eco-friendly, eran 750.000 millones de euros para gastar en 3, 4, 5 años. No hace falta insistir en la ineptitud que hubo para invertir eso, en parte porque el objetivo era muy ambicioso. Es muy difícil invertir esa cantidad de dinero de la noche a la mañana en proyectos rentables. Evidentemente no lo consiguieron. Ni siquiera gobiernos derrochadores como el de Pedro Sánchez fueron capaces de encontrar en qué gastar tanto dinero. Y ahora viene Draghi y quiere que eso se gaste cada año, durante varios años. Es una locura, es una locura. Pero yo creo que la cosa es todavía peor, porque hay una trampa detrás. Porque cuando la Unión Europea como tal esté empomada, porque esté, digamos, con una deuda que le llega al cuello, ¿sabes qué va a pasar? Que van a decir que hay que pagar la deuda y entonces hay que poner impuestos europeos. Entonces lo que estamos haciendo es entregar toda nuestra libertad, nuestro bienestar, nuestro futuro a un grupo de burócratas que no sabemos qué quieren hacer, o sí sabemos qué quieren hacer. Quieren tenernos controlados, porque por eso el siguiente paso va a ser lo del euro digital, y esta gente no ha dado pruebas ni de tener buenos planes, porque ya te digo, lo de todo lo que ellos llaman descarbonización o transición ecológica, etcétera, etcétera, fue todo un fracaso que nos empobreció. Entonces, darle más poder y más dinero a esa gente, en absoluto. Hay que oponerse con uñas y dientes a este plan de Draghi, porque lo único que va a garantizar es más gasto, una actitud más hostil hacia Rusia, hacia China, hacia Estados Unidos, que no nos interesa, va totalmente en contra del espíritu fundacional de la Unión Europea. Y además la otra gran contradicción es que si bien hay una parte del informe de Draghi que es correcta, que es el diagnóstico, el tipo dice evidentemente que no se está innovando lo suficiente, que el crecimiento económico es muy débil, etcétera, etcétera, pero no se pregunta por qué llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá precisamente por las políticas de altos impuestos, de regulaciones y de intervencionismo de la Unión Europea. Entonces, en lugar de decir, señores, los altos impuestos, el intervencionismo exagerado, el ultraecologismo no funciona, vamos a desmontarlo, no. El tipo duplica la apuesta y dice, vamos para adelante con más.
Está bien que el tipo dice también, hay que usar la energía nuclear, digamos, no hay que exagerar con los objetivos climáticos, pero él no está diciendo esto hay que tirarlo para atrás. Y sobre todo, en ningún momento está diciendo hay que gastar menos para bajar los impuestos y para darle a las empresas libertad, porque solo la innovación es un subproducto de la libertad. Si a ti te están asfixiando con regulaciones y con impuestos, es imposible que te pongas a innovar. Entonces lo que hay que ver es que lo que está mal, lo que fracasó, es el ultra intervencionismo de la Unión Europea y bueno, y el grueso de países europeos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y si tú piensas que eso lo vas a resolver gastando 800 mil millones de euros, estás completamente equivocado, porque esos 800 mil millones de euros van a reforzar el centralismo y el intervencionismo de la Unión Europea y por lo tanto, si tú estás haciendo una cosa que te da malos resultados y la refuerzas con 800 mil millones de euros por año, evidentemente los resultados van a ser peores, pero encima te vas a quedar con la deuda y como te dije recién, encima te van a querer cobrar impuestos europeos y entonces el resultado... Mira, imagínate que alguien dijera, ¿qué podemos hacer para destruir la Unión Europea? Para que la Unión Europea se empobrezca o se desmembre. ¿Sabes qué habría que hacer? Lo que está haciendo ahora la Unión Europea. Entonces yo no te digo, no tengo elementos para pensar que hay una conspiración, que lo hacen a propósito, no lo sé. Pero todo lo que está haciendo Ursula von der Leyen apunta a la destrucción de la Unión Europea. Y estos informes, tanto el informe Letta como el informe Draghi, van en esa misma dirección. Me da mucha rabia y me da también mucha pena que la gente no se haya tomado en serio las elecciones europeas de hace pocos meses y hemos dejado pasar una oportunidad enorme para dar un golpe de timón y cambiar esto, pero digamos, por delante nos esperan 5 años más de socialismo ultraecologista y los resultados no van a ser buenos. Y lo último que te quería comentar brevemente es que los sindicatos han vuelto de vacaciones y entonces ya están otra vez presionando con la reducción de la jornada laboral y amenazan con movilizaciones, etc. El argumento que subyace a ellos es, mira, ustedes dijeron que ustedes son los, digamos, analistas, observadores, los empresarios, etc. Ustedes dijeron que con la subida del salario mínimo se iba a destruir empleo y en cambio no pasó nada, se siguen batiendo récords de empleo, etc. Entonces ellos deducen. Por lo tanto, todo lo que me están diciendo ahora de los problemas que va a traer la reducción de la jornada de trabajo no va a pasar nada. Así que vamos a hacerla y no hay problema y si no lo hacen porque son unos egoístas. En primer lugar, yo rechazo la reducción de la jornada porque no le compete a un gobierno meterse en ese tema, simplemente. Esa es una cuestión que tiene que arreglar cada empleado con cada empleador. Si una persona, por el motivo que sea, quiere trabajar 50 horas, el gobierno no tiene por qué impedírselo. Y si quiere trabajar 25, tampoco. O sea, que cada uno lo arregle como quiera. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, que la subida del salario mínimo bestial que hizo este gobierno, que no ha tenido problemas, y digamos, no tuvo problemas para ingenieros informáticos, no tuvo problemas para neurocirujanos, para gente que hace trabajos, digamos, muy cualificados. Pero si tú eres un camarero, una persona, un limpiador, una persona que trabaja en el servicio doméstico, digamos, tareas elementales, ahí claro que el empleo se resintió. Si no hubiese sido por esa subida del salario mínimo, hoy podrían estar trabajando cientos de miles de personas más. Pero mirando el gráfico y los datos simplemente te das cuenta. Y eso en particular afecta a la gente sin experiencia y sin capacitación, que son en muchos casos los jóvenes. Por eso tenemos la tasa de paro juvenil más alta de Europa. Porque para contratar a un chico que no sabe hacer nada, te piden que pagues una barbaridad. Porque no te olvides que además del salario hay que pagar un 35% de cotizaciones sociales que encima te les están subiendo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es absolutamente falso que no ha pasado nada. El problema es que los efectos negativos del salario mínimo no se ven, porque tú no ves los empleos que no se crean. Tú no ves
que una empresa iba a contratar a un empleado más y no lo dejó de contratar. Tú no ves lo que dejaron de producir todas esas empresas que no pudieron crecer porque no podían afrontar el coste de contratar a un nuevo personal. Tú no ves toda la actividad económica que se hubiera generado a partir de esos empleos que se dejaron de crear por culpa de la subida del salario mínimo. Entonces, con el tema de la reducción de la jornada de trabajo es lo mismo. Si algún día, ojalá que no, se llegara a aprobar, tú vas a seguir viendo que están los mismos edificios, los mismos coches, vas a ir al supermercado y vas a hacer tu vida. Pero va a haber algunos pequeños empresarios que van a tener que cerrar y otra vez lo mismo. Muchos no van a poder, tenían planes para crecer que no lo van a poder ejecutar, autónomos que trabajan una determinada cantidad de horas. Me refiero a autónomos, por ejemplo, con un empleado que van a tener que echarle más horas para compensar las horas que van a dejar de trabajar su único empleado o sus dos empleados. Entonces va a haber autónomos o pequeños empresarios que van a vivir mucho peor. Pero eso no lo vas a ver. Entonces él va a venir después su sindicalista y te va a decir, no, viste que no pasó nada, no te pasó nada a vos. Pero en realidad sí que pasó. Entonces siempre hay que pensar que cualquier medida económica tiene efectos visibles y efectos invisibles. El efecto visible de una eventual reducción de jornada va a ser que la gente el viernes se va a ir más pronto, por ejemplo. Y entonces va a ser que bueno, claro, pero lo que no vas a ver es el montón de efectos negativos que van a surgir en muchísimos sectores, en distintas regiones, pero como son, ya te digo, efectos invisibles, te van a decir que no pasó nada. Pero la verdad que en economía siempre, insisto, hay efectos visibles y no visibles. Y para hacer el análisis real hay que tener en cuenta todo.